Buenos días para todos. Vamos a comenzar el webinar del día de hoy, continuando con esta seguilla de seminarios destinados a Power Reliability, esta eh, iniciativa que lleva adelante Phoenix Contact desde hace ya unos años. En el día de hoy vamos a estar enfocados en lo que tiene que ver con gestión de la energía y los distintos dispositivos que tiene Phoenix dentro de su portfolio para poder administrar estos recursos. En principio, vamos a conversar sobre el concepto de Power Reliability, lo que les comentaba al principio, y cuáles son las premisas que sostiene esta iniciativa. Luego sí vamos a estar hablando del portfolio de productos que tiene que ver con la gestión de energía, más allá de los que hoy vamos a enfocarnos, que tienen que ver con los monitores de energía, la nueva gama de monitores de energía y los analizadores de energía de la línea Empro, de la nueva generación e incluso también la versatilidad que ofrecen con la conectividad a la nube, pudiendo incorporar los conceptos de medición de energía en la industria 4.0 o incluso también en desarrollos ya a nivel de IT y poder trasladar todas estas premisas que hoy por hoy son muy importantes y significativas en cualquier en nivel no solo industrial, sino también a nivel em, domiciliario, incluso en establecimientos y oficinas. La medición de energía pasa a ser un valor predominante hoy por hoy, buscando la eficiencia, buscando las certificaciones verdes que poseen las grandes estructuras de negocios, y es por eso que pasa a ser un factor fundamental, ya no tanto con enfoque industrial, sino también industrial y enfoque de IT. Vamos a arrancar con lo que tiene que ver con Power Reliability, esta iniciativa que ya tiene unos años de desarrollo en en nuestro, en nuestras actividades. Phoenix Contact viene desarrollando esto, buscando la eficiencia en la continuidad de energía. Y es por eso que, bueno, asociado a lo que tiene que ver con las fuentes de alimentaciones, es importante tener en cuenta que la continuidad de servicio es hoy por hoy un factor fundamental. El control de las plantas de procesos, el control de, de iluminación de hoy por hoy los edificios o el control de la alimentación están basados en tecnologías que tienen que ver con los sistemas de control. Y los sistemas de control o PLCs están alimentados, son equipos electrónicos que se alimentan con corriente continua. Por ende, las fuentes de alimentación pasan a ser un factor predominante hoy por hoy en toda la industria. Todo lo que es electrónica tiene una fuente de alimentación que permita convertir la energía alterna que entrega o compramos a nuestro distribuidor en una corriente baja, en corriente directa o corriente continua, y obviamente la continuidad de servicio se debe a no solo una buena fuente que haga correcta y efectiva y eficiente esta conversión, sino también una serie de equipamientos que le den una robustez a esta instalación. Hoy por hoy vamos a estar enfocados en la medición de la energía, de esta energía que que nos va a alimentar y nos va a proteger, para lo cual no podemos mejorar la eficiencia, no podemos mejorar los elementos de protección si no es medida, si no es controlada. En este cuadro vemos, lo repito en todas las presentaciones porque es importante entender cuantificadamente, a nivel monetario, lo que pierde una planta ante un paro inesperado, un paro intempestivo por una falla en la alimentación. Fíjense, aquí ya no es tan importante lo que tiene que ver con daños de materiales, sino lo más significativo tiene que ver con el lucro cesante que tiene esa planta al parar de producir en forma no programada o intempestiva, donde observamos distintos aspectos, no tanto de la industria oil and gas, la industria automotriz,
la industria manufacturera en lo que tiene que ver con la pérdida de la producción. Obviamente que las causas más importantes son las sobretensiones, tanto por rayos, sobretensiones transitorias, como también las sobretensiones permanentes, que son las que hoy vamos a monitorear o vamos a hablar respecto a lo que tiene que ver con monitores de energía y monitores de tensión. Interrupciones y fluctuaciones de la red, esto tiene que ver con microcortes, para lo cual también hicimos hincapié en el webinar de fuentes de alimentación y UPS, y obviamente también lo que es sobrecarga o cortocircuitos, todas aquellas fallas o anomalías que aparecen en nuestra instalación que pueden provocar también un daño en esta fuente o un daño en los dispositivos electrónicos. Y es por eso que también enfocamos a este punto con las protecciones contra sobrecorriente. Em, Vamos a ver ahora sí el portfolio de productos que componen a lo que tiene que ver con la gestión de energía, tanto con los monitores de sobre y subtensión. Vamos a ver también cuáles son las cualidades de esta nueva familia que incorpora Phoenix a su portfolio. Obviamente que ya estaban con la generación anterior y este nuevo desarrollo actualiza notoriamente esta familia de productos, trayendo novedades que vamos a verlas ahora en un ratito. Obviamente que también tenemos toda la línea de temporizadores que también son muy importantes a la hora de configurar automatismos en lo que tiene que ver con la gestión de energía para darle los tiempos de cierre a los interruptores, las esperas que se tienen en cuenta a la hora de esperar el arranque de un grupo electrógeno que entre en funcionamiento luego de un corte de energía. Bueno, también son elementos fundamentales para la consolidación de un tablero general de baja tensión con continuidad de servicio, con respaldo de grupo. Em, Obviamente que también tenemos todo lo que son transductores para la medición de corriente o transformadores de corriente convencionales o también los transformadores o lazos de Rogowski que también sirven para el mismo fin. Después tenemos nuestra línea de transductores de corriente, también enfocados para el mercado solar, que también los vimos en esa presentación enfocada a esa tecnología, todos basados en transformadores de efecto Hall. Y hoy vamos a enfocarnos también en lo que tiene que ver con los medidores de energía o los analizadores de energía. Me gusta más llamarlos analizadores porque no solo miden, sino que hacen el análisis de la energía consolidando todos los valores medidos, ¿no? No solo en corriente, en tensión, en temperatura, van haciendo de esa forma un análisis de la energía para ver y poder tener una previsibilidad respecto al consumo que estamos teniendo y obviamente también pudiendo analizar las distintas anomalías que está teniendo nuestra línea. Si hablamos de lo que tiene que ver con los monitores, vamos a enfocarnos con los nuevos relés inteligentes, la línea MAC-X MR. Esta es una generación que consolida ya toda la evolución que fue teniendo Phoenix Contact en lo que tiene que ver con la gestión de energía. En este caso ya con pantallas OLED, comunicación NFC y operación totalmente intuitiva. Esto es una gran evolución respecto a la generación anterior, cuyos valores o seteos se hacían mediante ruedillas giratorias o selectores rotativos que para lograr una precisión eficiente era necesario pasarlo por un banco de prueba, ¿no? Donde se pueda testear y pueda conocer cuál es la histéresis de ese elemento, tanto para la activación en bajo, la activación en alto, la activación de la ventana de tiempo, la activación del porcentaje de corriente em,
del desequilibrio de fases. Bueno, todas esas cuestiones que se podían programar, se pueden programar también con la generación anterior. Lo que era el ajuste fino requería, sí, más allá de que se podía hacer a ojo, se requería de un elemento de contraste para poder hacer el ajuste fino. En este caso, ya teniendo una pantalla donde con una carga digital, haciéndolo a pie de equipo, nos permite hacer el ajuste fino de una forma fácil y con unos simples pasos. Lo mismo también la configuración con dispositivos celulares o móviles, gracias al protocolo NFC. No sé si ya lo conocen, es el mismo que hablamos en lo que tiene que ver con la configuración de las fuentes Qin, por ejemplo. Es un protocolo inalámbrico. Near Field Connection son las siglas que denominan a esta comunicación. Y obviamente, si bien es inalámbrico, es por proximidad, es decir, acercando el dispositivo móvil al chip NFC pasivo que tiene el equipo, se puede acceder a la programación y bajar la configuración que previamente seteamos en la aplicación, que se baja desde Play Store o desde Apple Store, tantos para dispositivos Android o iPhone respectivamente. Ujú. Las novedades de esta nueva línea de monitores de sobretensión, bueno, como decías antes, una pantalla OLED de fácil lectura para configuración guiada, bien fácil de conocer, e incluso con medición en tiempo real de los valores de corriente y tensión que está teniendo, sobre todo en este caso, por ejemplo, un monitor de tensión, podemos observar los valores en tiempo real de, de la medición que está realizando el equipo, y obviamente basado en eso también podemos hacer los ajustes necesarios para los umbrales tanto en máximo, mínimo, o el resto de los parámetros. También tenemos una protección con código PIN. Esto es para darle una seguridad adicional a la configuración y evitar de que haya un sabotaje en planta, por ejemplo, que permita modificar los valores ya preconfigurados, y darle una robustez a esta configuración. Obviamente que se mejoraron también los rangos de medición que tenía respecto a la generación anterior, donde teníamos hasta 450 volt, ahora se elevó hasta 690 la posibilidad de conectar esta medición. Tienen certificación ferroviaria también, que son bastante particulares. Para los que trabajan en este rubro, conocerán cuáles son las particularidades que tienen, y es por eso que requiere una robustez adicional, lo cual estos equipos lo tienen y obviamente lo respaldan con los certificados. Una configuración inteligente, gracias a la guía paso a paso que tiene de cada uno de los ajustes o de los pasos de ajuste para la configuración, para evitar que quede algún parámetro sin configurar, es decir, se va haciendo la configuración paso a paso para que el usuario sepa que los ajustes necesarios para la configuración sean todos preestablecidos, ¿no? Bueno, los contactos de salida, al igual que la generación anterior, esto sí se mantiene con dos contactos inversores para la salida, los cuales pueden ser configurados en forma individual. Notificación de fallo, es decir, que acá, gracias a la pantalla, podemos ver el motivo de la falla. Antes por ahí estaba con un LED indicador, ahora nos indica directamente en la pantalla y podemos observar también cuál fue el valor que fue el que activó esa falla, porque también queda registrado en la memoria interna y en un registro de históricos. Entonces esto también nos da un respaldo adicional a la información que nosotros tenemos o que podemos medir en un analizador de energía, por ejemplo. Esto es como un respaldo adicional donde queda memorizado en su memoria interna y permite obviamente al usuario entender cuál fue el motivo del disparo de este relé.
Bueno, ajuste preciso del valor límite, lo que hablábamos al principio, y obviamente una alimentación respecto a a la medición totalmente aislada, ¿no? La alimentación que tiene este equipo para lo que tiene que ver con el algoritmo y la electrónica interna está totalmente aislada de lo que es la medición. Esto en algunas líneas anteriores o incluso otras marcas genera un gran problema porque a veces las fluctuaciones de la tensión que estoy midiendo terminan siendo contraproducentes para la electrónica interna del equipo, y entonces eso hace que a veces el elemento que me sirve para medir se termina dañando por las inclemencias que tiene esa medición, ¿no? O las fluctuaciones o las distintas fallas que pueda tener esa línea de alimentación en la cual estoy midiendo. En este caso, la alimentación está totalmente separada de la medición, aisladas entre sí, que permiten no solo alimentarlo con una tensión segura, por ejemplo, para que en el caso de un corte de suministro, el equipo siga prendido y monitoreando la tensión, por más de que esté en cero, para poder reportar precisamente cuál es el momento del retorno de tensión y de esa forma quedar siempre energizado. Acá les dejo para después cuando reciban la presentación las equivalencias respecto a la línea EMD anterior. Fíjense que con solo dos equipos, que en realidad es el mismo, lo único que cambia es el tipo de conexión, tanto con conexión de tornillo como conexión push-in, reemplaza a cinco líneas diferentes de medición de tensión de la generación anterior, y eso hace que sea una solución bastante consolidada gracias a los avances en la tecnología. También tenemos las opciones para monofásico, la medición de corriente, como que vemos acá, la medición control de fase, la medición para control de temperatura de las espiras de un motor, por ejemplo, que es este que tenemos aquí, o la versión extendida para tensiones hasta 900 volts, que también es uno de los equipos que se destacan de esta nueva generación. Bueno, lo que vemos, todas las funciones para un monitoreo confiable, ¿no? Y que son necesarias en un tablero general de baja tensión para poder monitorear cuáles son los cortes de energía. Esto también es muy importante, SECAM, que son los equipos para aquellos que no están familiarizados con la tecnología o con estos equipos, son aquellos que en un tablero general de baja tensión, imagínense que son los tableros principales de un edificio, los cuales poseen una entrada de alimentación de red, que es la que le compramos a compañía, y también posee por lo general un grupo electrógeno de respaldo, y para ser efectiva esa transferencia automática y que dependa solamente, no dependa, mejor dicho, de un operario, la operación, es decir, cuando se corte la luz automáticamente se prenda el grupo en marcha, para lo cual requiere de un sistema de control, puede ser un PLC, o hay sistemas preparados también para hacer esta conmutación entre grupo y alimentación de red. Son estos relés los que están monitoreando los niveles de tensión para darle la orden primero de apertura a la tensión de red para cortar ese interruptor, dar la marcha o dar la orden de marcha al grupo electrógeno y luego el PLC se encargue de cerrar la alimentación de ese tablero a través del grupo. ¿Por qué? Porque bueno, estos relés tienen como decíamos antes, la posibilidad de monitorear sobre y subtensión, es decir, que cuando nuestro proveedor se corta la energía, pero también, por ejemplo, cuando la calidad de tensión es mala, lo cual puede generar una falla o errores o
daños directamente en dispositivos electrónicos porque es baja la tensión o es muy alta la tensión. Estos equipos monitorean eso y obviamente cuando se establecen esos rangos máximos y mínimos, si la tensión sobrepasa esos umbrales, automáticamente conmuta, envía la señal de apertura o conmutando ese contacto seco, le da aviso al PLC para que evite, o mejor dicho, abra esa señal de entrada y transfiera toda la alimentación que está siendo anómala o es faltante a una tensión más segura como es la que entrega el grupo generador. También tenemos de baja corriente y baja tensión, pueden ser los dos equipos eh, diferenciados para monitorear esto. Ventanas de tiempo, a veces sucede que en distintas locaciones tengamos alimentación directa de media tensión que viene, por ejemplo, en un lugar donde tenemos fluctuaciones seguidas porque, no sé, conozco locaciones donde la alimentación de media tensión pasa a través de una selva muy frondosa y a veces el movimiento del viento hace que se generen cortocircuitos en la línea de media tensión, lo cual hace que activen los reconectadores de media tensión, saltan las protecciones, el reconectador vuelve a cerrar a los 2-3 segundos y la alimentación se vuelve a realizar, ¿no? Se reconecta automáticamente. Para evitar esas transferencias que a veces pueden ser de 2-3 segundos, se activa toda una transferencia poniendo la marcha al grupo electrógeno, después teniendo que volver a la entrada de red porque la tensión ya volvió. A veces se generan estas ventanas de tiempo donde se le indica al relé que no actúe durante esa ventana de tiempo, la cual se considera parte de la normalidad. Lo mismo también sucede con arranques pesados, que a veces puedan ser de que la tensión baje por el inrush que genera ese arranque o esa curva de inicio del motor, para lo cual es una condición normal de funcionamiento y hace que nosotros le digamos al equipo de que no actúe o que no conmute ese contacto que pueda activar una transferencia. Para eso es la ventana de tiempo. Y obviamente también la secuencia de fases. Es muy normal que a veces cuando se daña algún cable de nuestra distribuidora, vienen a reemplazar o empalmar esa anomalía o ese cable. Eh, y cuando se realiza el empalme, se colocan o se realizan errores y se invierte la secuencia de fase, lo cual hace que a veces en máquinas o motores donde tengan alimentación trifásica, esa inversión de marcha, perdón, esa inversión de fase hace que tengamos una inversión de marcha y nos pueda generar un daño significativo en la línea de producción. Entonces, estos dispositivos también poseen un monitoreo de secuencia de fases para, en el caso de que aparezca eso, en la línea de alimentación, no conmute el contacto y lo mantenga como una falla. Lo mismo también para la simetría de fallas, la simetría de fases, perdón, que también se conmuta como una anomalía, es decir, si tenemos mayores consumos en una u otra de las líneas, también vamos a verlo como una simetría y eso también puede representar un daño en nuestra instalación y estos son los equipos que pueden monitorearlo también y en el cual también podemos efectuar los ajustes, no tanto de qué porcentaje son admisibles o son normales para nuestra instalación o son admisibles para nuestra instalación para lograr la histéresis de la actuación del contacto. Y por último, la falta de fase, ¿no? Lo mismo también, a veces sucede que falta una de las fases y eso también nos puede representar una falla en un sistema trifásico, sobre todo, de donde eh, nos puede llevar una falla en un motor. Entonces, también cuando falta una fase se puede conmutar o establecer como una falla y enviar ese aviso para la conmutación. Repasamos también la línea Basic, también que son los monitores de sobre y subtensión.
en este caso la línea Basic, con un solo contacto seco remoto, en este caso tanto para monofásico en 230 volt como también en 24 de alterna continua o 230. Monitoreo también de trifásico, de 400 o 480 volt. Y obviamente también tienen las versiones para sobrecorriente y todos incluyen la función ventana. En la misma línea o en el mismo factor de forma que tiene eh, los nuevos timers con la funcionalidad y pantalla OLED, tenemos la línea de timers, la línea Mac XTR, que es la nueva generación de timers que venía también a reemplazar la línea EMD, con el mismo formato de los monitores, fíjense con pantalla OLED. Una lectura bien fácil e intuitiva, botones para poder establecer los parámetros que estamos observando en la pantalla, luego el botón de Enter para confirmar y obviamente también la posibilidad de configurarlo mediante la app por la comunicación NFC, de hacerlo de forma más fácil desde un teléfono celular, luego sí descargarlo al dispositivo. Incluso esto también se puede hacer desde un celular, guardarlo y replicarlo en distintas otras elementos con las mismas características, obviamente las mismas parametrizaciones, duplicarlas para evitar tener que hacerlo de vuelta o incluso disminuir el margen de error. Bueno, ahora sí pasamos a los analizadores de energía de la línea Empro. Eh, Como siempre comento, en este caso es la primer línea Empro, o mejor, la primer línea de analizadores de energía de Phoenix Contact que son fabricados por Phoenix Contact. Las generaciones anteriores eran de un brand label, era un fabricante externo que fabricaba para a Phoenix y a partir del 2018 Phoenix ya desarrolla sus propios equipos, para lo cual también eh, la premisa fundamental siempre era si no puedes medirlo, no puedes manejarlo. Obviamente si no puedes medirlo, no puedes manejarlo y tampoco puedes controlarlo y no se puede mejorar y obviamente eso conlleva a pérdidas de dinero, ¿no? Es decir, bueno, no sé cuándo tengo los picos de consumo, no sé en qué momento del día me está generando este consumo adicional, no sé qué parte de la planta está consumiendo más energía, de qué forma puedo establecer esa mejora o esa eficiencia. Y obviamente pasa a ser algo totalmente o muy importante en distintas industrias, ¿no? Obviamente que abarca a la industria automotriz, ¿no? No solo también en la gestión de instalaciones como en edificios, constructores de máquinas también para optimizar los procesos y entender cuáles son los consumos de energía. Obviamente ni hablar en la industria siderúrgica, que es una de las mayores industrias consumidoras de energía, la cual también nos permite monitorear en forma más precisa y entender también cuáles son las formas que tenemos para mejorar la eficiencia. Y obviamente la producción industrial llevada a la integración, a la imagen verde, ¿no? Estas certificaciones que están exigiendo muchos clientes, como para ser proveedores, se exige esta certificación y obviamente sí es importante conocer desde distintos aspectos la medición de energía, incluso también para personas que no estén familiarizadas con la industria energética, simplemente con personas que se dediquen a otra cosa y que estos elementos permitan de una forma intuitiva conocer de manera práctica cómo hacer ese ahorro de energía, cómo medirlo de forma eficiente y obviamente en distintos niveles, ¿no? En primer lugar, el ingeniero técnico, que es el que se encarga de que la medición deba ser fácil de instalar, es decir, llevarlo a las industrias o el resto de las gestiones que van a ser quienes realicen esas mediciones o quienes son los clientes
instalación. Obviamente que la gestión de la energía debe ser fácil, accesible y fiable. Esto de accesible y fiable nos enfocamos que ya no tengamos que hablar de aspectos o entornos industriales como los que veníamos hablando hace unos años atrás, que quizás eran los entornos donde mayor concentración tenía respecto a la medición de energía, sino que hoy por hoy ya cualquier edificio con todas estas certificaciones que veníamos hablando empiezan a interiorizarse porque el costo de la energía cada vez es más caro, y es por eso que el ahorro, no solo de costos, sino también en la evolución de eficiencia, hace que sea un valor preponderante. Y obviamente, por último, el operador de planta, ¿no? Que lo que más le interesa es enfocarse en su negocio principal y que la medición de energía sea algo paralelo y que ya se resuelva automáticamente de alguna forma con una conexión en la nube o con análisis predictivos que se puedan hacer también dentro del mismo equipo, y es para eso donde se enfocó el diseño de estos analizadores de energía, ¿no? Que sean simples, con una comunicación que permite integrarse con distintos entornos, una gestión inteligente y bien accesible, y es por eso que desarrolló esta línea Empro, que fue teniendo evoluciones desde su lanzamiento en 2018 con incorporaciones de nuevas tecnologías que se van eh, actualizando en el firmware que tiene interno y se van actualizando con las mejoras disponibles en la página web de Phoenix para descargar y actualizar sin ningún tipo de costo adicional. Pero las premisas siempre de la construcción de estos elementos siempre fue la misma. Todos poseen medición de corriente y tensión con entradas y salidas digitales, todos los modelos de esta tecnología. Incluso también se pueden agregar transductores de tensión para poder usarlos en media tensión, es decir, transformadores que midan esa tensión adicional y también usarlos en media tensión. La medición de corriente a través de transformadores de corriente convencional o también módulos o modelos que vienen con integración directa a lazos o bobinas de Rogowski. Estos, para los que no participaron del curso de medición de energía, son los lazos abiertos que mediante el campo electromagnético que genera la corriente que circula a través de un cable o una barra, genera ese campo se genera una alimentación de este cable que se traduce en milivolts, y esos milivolts son traducidos mediante el método de Rogowski para la medición de esa energía. Todos los analizadores de la línea Empro tienen modas TCP embebidos, es decir, que es fácilmente integrados a uno de los protocolos más utilizados en entornos industriales. Todos tienen perdón, y después tenemos modelos específicos con modas RTU, más allá de modas TCP, ¿no? Profinet o Ethernet IP. Esto también para estos modelos especiales para integrarlos a entornos industriales donde ya tengan controladores de distintas marcas que ya tengan estos protocolos, entonces esto permite integrarlo fácilmente. La configuración es bien sencilla, como decíamos, lo mismo que en los monitores de energía, con los botones al frente que permite que en 3 simples pasos se pueda configurar. O también tiene una web embebida que permite también la configuración de forma más sencilla a través de el entorno web. Como decíamos, la configuración es fácil y en 4 pasos. Primero el seteo de IP, si va a ser estática o a través de un servidor de HCP. El tipo de red, si va a ser monofásica, trifásica, y los tipos de transformadores de corriente que voy a establecer como medición en la entrada, es decir, establecer el primario y el secundario de ese transformador de corriente, o lo que tiene que ver con los lazos de Rogowski. Por último, establecer la confirmación de la configuración y
el equipo ya queda seteado y configurado para comenzar a hacer la medición o los análisis. Como decíamos, en esta gran novedad de la línea Empro es que tiene la posibilidad de conectarse directamente a unas bobinas de Rogowski sin la necesidad de utilizar un transductor entre medio, para lo cual estos modelos los hace fácilmente adaptables a instalaciones ya existentes. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, antes de la existencia de lazos de Rogowski para la medición de corriente de líneas existentes, se utilizaban transformadores de núcleo partido. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como ustedes saben, la medición de corriente se hace eh, con un, con un transformador que va alrededor del cable. Ese cable es el que transmite o que conduce la energía, y esa energía genera un campo electromagnético, y ese transformador sensa esa energía y es la que de esa forma se realiza la medición de la corriente. En este caso, como decía antes, el lazo de corriente o el lazo de Rogowski, en una configuración similar, lo que hace es medir ese campo electromagnético mediante esa señal en milivolt y traducirla en 1 milivolt cada 100 amperes, que es la configuración que va haciendo estos equipos. Entonces, es por ello que el lazo de Rogowski que ustedes ven en la imagen, después tiene este cable mallado negro que es el que conduce esa señal en milivolt, y también obviamente es mallada para asegurar de que esa señal, que es una señal baja de tensión, pueda llegar sin problemas al transductor, o en este caso directamente al analizador de energía. Esto hace que obviamente tengamos un ahorro de tiempo y esfuerzo durante el cableado de la instalación, porque bueno, instalamos el equipo directamente en las barras, colocando el lazo de una forma simple con un clip de conexión de medio giro. Ya establecemos el cierre del lazo y comenzamos a la medición. Obviamente que lo que nos permite también la integración con la plataforma de Ethernet es que nos permite, actualizar el firmware de forma fácil y clara, y comunicarlo con los protocolos de comunicación. También una de las grandes novedades que tiene esta nueva generación es que tiene un cambio de color de pantalla, es decir, cuando se activa una alarma, nos indica o nos cambia el fondo de la pantalla, porque esto nos da una visualización fácil e intuitiva, sobre todo en una subestación donde aparecen varios analizadores de energía y el operario a veces no puede distinguir una falla en forma fácil y rápida. Bueno, el cambio de color de la pantalla hace que la pantalla tenga un llamamiento mucho más importante, sea más llamativo, esa es la palabra, y de esa forma el operario tenga un acceso rápido al equipo con alarma. Obviamente también se puede importar la configuración, actualizar las versiones de firmware, como decíamos, incluso también hacer un downgrade si queremos comunicarlo o establecer una configuración similar a la de la generación anterior. Esto es lo que les decía, si tenemos varios equipos de la misma generación, el cambio de pantalla ante una alarma nos permite visualizarlo fácilmente y establecer cuáles son las entradas o las mediciones que están con falla. Obviamente que al estar todos conectados a una misma red Ethernet nos permite una transferencia de comunicación bien fácil e intuitiva, es decir, conectarlos y establecer los parámetros de todos los analizadores de energía conectados a la red desde un solo punto, si es que son todos iguales, e incluso duplicar esa información y bajarla a cada uno de los elementos o a cada uno de los equipos, y de esa forma hacerlo mucho más fácil. Eh, Ahí vamos, ahí está. Lo mismo también para la comunicación Modbus TCP, nos permite interactuar con todos los dispositivos, incluso también reportarlo a los sistemas de monitoreo
aguas arriba, a un sistema SCADA para poder reportar los valores de medición de energía que estoy reportando de cada uno de los elementos. Y también poseen una contraseña para darle, obviamente, una seguridad a la configuración que tenemos. Bueno, también gran parte de las mejoras, esto de la comunicación nos permite integrarlo en bases de datos externas para ir monitoreando en el tiempo las distintas mediciones que voy haciendo durante distintos momentos del día. Si analizamos también las distintas soluciones, finalmente nos queda esto que vemos aquí en pantalla, las distintas configuraciones, ¿no? Con Rogowski, distintas configuraciones de analizadores de energía con transformadores convencionales de corriente o Rogowski, cada uno con su código correspondiente, como vemos aquí. Todos tienen Modbus TCP, como vemos acá, y después tienen Modbus, a la vez también tienen Modbus RTU, Profinet o Ethernet IP. Después las modalidades para montaje sobre panel, las modalidades para montaje a real DIN con pantalla y montaje a real DIN sin pantalla. Como decíamos antes, la comunicación Modbus TCP para reportar a un sistema de monitoreo general, pero también si tenemos un equipo que tenga Profinet a la vez de Modbus TCP, podemos hacer una redundancia en el monitoreo y reportar a través de Modbus al sistema de control o SCADA y a través de Profinet al sistema de control del PLC. Entonces, de esa forma duplicamos la información para tener un respaldo adicional o una redundancia. Obviamente que si al estar conectados todos en Ethernet se pueden transmitir o comunicar a través de radios wireless, en este caso pusimos de ejemplo las radios EPA, que nos permiten vincularlos sin cables, ¿no? Bueno, por último, las especificaciones técnicas más detalladas de estos em, dispositivos con mediciones de corriente que pueden ir hasta los 20.000 amperes, lo que tiene que ver con transformadores de corriente, o 4.000 amperes en lo que tiene que ver con mediciones a través del lazo de Rogowski. Acá tenemos incluso las mediciones hasta la armónica 63. Em, bueno, y las distintas particularidades, incluso también de lo que tiene que ver con el rango de medición, ¿no? De los 100 hasta los 400, o esto es lo que tiene que ver con la alimentación del equipo, ¿no? Bueno, y por último vamos a pasar a lo más nuevo que salió en lo que tiene que ver con analizadores de energía, esto de poder llevar la medición e integrarla a distintos entornos, sobre todo los entornos de IT y sobre todo hoy por hoy lo que tiene que ver con la industria 4.0, donde nosotros podamos reportar los valores del consumo de energía o las análisis de energía que está haciendo nuestro equipo, ya no solo a nivel local dentro de la red local de nuestra industria o negocio, sino también reportarlo a una nube para que yo pueda tener acceso no solo de cualquier lugar del mundo, sino también poder tener acceso a servidores externos donde pueda almacenar mucha más cantidad de información, lo cual me permite tener un reporte de históricos mucho más prolongado que, por ejemplo, una memoria local interna dentro de un tablero, lo cual hace que el análisis de energía a lo largo del tiempo nos sea mucho más preciso y eficiente, donde podemos analizar los distintos aspectos con el correr del tiempo, los históricos de eventos que voy teniendo y de esa forma poder ir atendiendo todas esas anomalías, todas esas demandas adicionales de energía, todos esos microcortes, bueno, cualquier tipo de, de de afectación que tenga dentro de nuestra línea de alimentación.
Obviamente que hablamos también de ProfiCloud, que es la nube de Phoenix Contact, que es la que tiene ya disponible distintos dashboards que simplifican la integración de la medición de corriente y la medición de energía en distintos gráficos ya prediseñados que permiten que la integración sea fácil. No obstante esto, lo aclaro siempre, si bien la nube es de ProfiCloud es de Phoenix Contact, los equipos, gracias a los servidores MQTT, permiten vincularse a cualquier nube si es que el cliente ya tenga una nube existente, ¿no? Obviamente, para esto requiere que el cliente sea quien diseñe todos estos dashboards o estos gráficos para poder visualizarlos en su plataforma, pero fácilmente, puede ser fácilmente integrado en cualquier nube de cualquier marca, Google Cloud, Amazon Web Services, el que sea. La importancia de estos EMPRO con conectividad IoT es que, bueno, gracias al protocolo MQTT permite la vinculación fácil, como decía antes, a la nube. En este caso vienen con dispositivos sin pantalla, porque lo importante en este caso es medirlo, analizarlo y subirlo a la nube y de esta forma dentro de la nube poder hacer las distintas análisis de esta energía, ¿no? Por eso lo que era importante mostrarles esto de las soluciones en la nube, que va más allá de, en este caso, lo que tiene que ver con ProfiCloud, que es una nube Phoenix Contact que corre en servidores de Amazon Web Services, que es el hosting de, este, de esta nube, pero bueno, puede ser integrada a cualquier otra y obviamente ya en ese caso los desarrollos ya dependen de cada uno de los clientes, pero bueno, la información sí está totalmente disponible gracias a, bueno, los SDK y las APIs que los clientes pueden crear sus propias soluciones, ¿no? De esta forma, el equipo ya brinda todas estas informaciones a través de estos protocolos y la configuración bien, o mejor dicho, la información está disponible para que pueda ser procesada, analizada, guardada de la forma que el cliente considere o necesite. De esta forma se integra a el gran portfolio de productos que pueden ser vinculadas al ProfiCloud y obviamente eh, sabiendo que ProfiCloud está totalmente encriptado para darle una seguridad a los datos y confiabilidad de la información de datos sensibles que cada uno pueda tener de su planta. Obviamente que todo esto tiene su certificado para que solamente sean los dispositivos conocidos los que accedan a esta información. No es necesario el reenvío a puerto, lo que antes hacíamos con un pod forwarding en las nubes VPN, bien simples de configurar y obviamente que la idea de esto es que ya tengan disponible un portfolio de dashboard o de gráficos disponibles para ir armando, mejor dicho, sus dashboards, distintos gráficos para distintas visualizaciones, gráficos de tendencias, gráficos de comparativas de tortas entre distintos medidores de energía para entender cuáles son las porciones o cuáles son las distintos consumos de la planta que hacen a las porciones de esa torta. Bueno, como decíamos, la plataforma equipada con el sistema Linux, que es el que posee la versatilidad del protocolo MQTT y TLS, la encriptación TLS, para hacer esta comunicación. Lo que les decía, la configuración dentro de ProfiCloud es bien sencilla y fácil. Acá vemos distintos tipos de gráficos donde podemos comparar distintos analizadores de energía y de esa forma saber en qué momento del día aparece o tiene más consumo uno u otro, saber cómo se distribuyen los consumos de acuerdo a las distintas plantas o los distintos medidores de energía que tengan concentrada en una instalación.
Eh, Incluso también tenemos mapas de calor, que no los muestro acá, pero bueno, el mapa de calor es un elemento bastante interesante para poder analizar dentro de, por ejemplo, de un mes calendario, analizar cuáles son los días y horarios en los cuales nuestra planta tiene un consumo más grande o más importante. Lo mismo también hacerlo a nivel semanal. De esa forma se puede visualizar consumos en momentos de la semana donde eh, por ahí atacando esos picos no logremos una evolución significativa en lo que es el ahorro energético. Eh, Continuando con las distintas opciones, bueno, todo esto es lo que ofrece la plataforma Profit Cloud a través de EMA Services, que es la plataforma dentro de Profit Cloud preparada para la gestión de energía, la cual se pueden asociar todos estos analizadores y donde ofrecen las distintas mediciones. Incluso también poder armar todos esos reportes de las señales con distintas visualizaciones. Acá vemos los costos que tienen, obviamente, el acceso a distintos manuales, perdón, distintas gráficas. Hasta 20 gráficas gratis tenemos en el servicio sin costo. Monitoreo y seguimiento de los datos, es decir, hasta 20 métricas de esto es sin costo. Y obviamente después ya a partir de esto ya tenemos un costo adicional que va a ir hasta los 36 euros, donde, bueno, ahí ya tenemos la más flexible, funciones de campo de la visualización de potencia y energía, una guía o usuario fácil e intuitiva, donde vamos a tener también un soporte detrás para ir configurando todos nuestros aspectos dentro del dashboard que querramos diseñar. Pero bueno, fíjense que con una solución, quería mostrarles esto también para que tengan una idea de la versatilidad que incluso pueden lograrlo con uno de estos equipos con conexión a la nube de forma gratuita hasta esta determinada cantidad de métricas. Y bueno, yo me despido hasta la próxima. Deseo que tengan un lindo día y bueno, nos vemos en la próxima. Saludo grande para todos.